La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacio a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Saludos también para Huánuco, Radio Huánuco y Radio La Voz de Ayacucho. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su audiencia, por estar aquí con nosotros. Y ayer IDL Reporteros tuvo ya la posibilidad de poner a disposición del público la voz de Barata, es decir, el testimonio de Barata dado hace pocos días, en marzo, en Brasil, referido a las donaciones de campaña. Y una cosa es leerlo, ¿no es cierto? Y otra cosa es escucharlo. Porque efectivamente todos los periodistas que fueron obteniendo información no tienen el total de la grabación, ¿no? Y siempre se pierden algunos detalles. Por ejemplo, Barata ha contado, esto es un detalle nuevo, que en realidad conoció a Keiko Fujimori en el 97. Cree que con más seguridad 97 o 98, porque el 99 él ya estaba en Trujillo trabajando en temas de Odebrecht, pero la señora Keiko Fujimori le fue presentada en un evento social como primera dama y él fue requerido para hacer una donación a una fundación que tenía en ese momento Keiko Fujimori. Esa fundación no es la Fundación por los Niños del Perú. No es la que... No, es... No, acuérdate que se llamaba Ponle Corazón. Ya. Era una fundación que se manejó para ayudar a niños con problemas cardíacos. Evidentemente Keiko Fujimori o su padre probablemente no querían que se manejara la misma fundación de Pilar Nores y se manejó esta para ayudar a niños con problemas cardíacos. Y dice Barata que la primera donación que se hizo con un cheque de la empresa, como regularmente se hacen las donaciones a entidades sin fines de lucro, fue por $10,000. Esa fue la primera vez que trató con ella. Y luego, en el tiempo, no tuvo mayor trato con ella, eso es verdad. Pero lo que dijo siempre es que ella fue la candidata de Odebrecht, la candidata de su empresa y la candidata de muchos empresarios que se manifestaban con mucho entusiasmo acerca de ella. Recuerden ustedes que finalmente Barata ha vivido muchos años en el Perú, pero tiene los ojos de un extranjero que va recogiendo el ambiente que observa. Y lo que dice es consistente con la realidad. O sea, en el año 2011, Keiko Fujimori era la candidata, sobre todo en segunda vuelta, del empresariado peruano. Si no, Confiem no hubiera levantado $2 millones para ayudarla. Aunque ellos digan que era para ayudar a la empresa privada, la campaña era abiertamente a favor de ella. Y en el 2016 la cosa estuvo más complicada porque obviamente Pedro Pablo Kuczynski también era un candidato empresarial. Pero en el 2011, sin duda, la candidata de los empresarios era Keiko Fujimori. Y además, aquel que no hiciera campaña pro Keiko Fujimori era inmediatamente maltratado por un sector del empresariado. Yo he tratado de hacer un trabajo decente siempre donde he ido, y hay que ver la cantidad de insultos que recibía, incluso de personas que me eran conocidas, amistades, familiares. Simplemente por no decir Ollanta Humala Chávez y las tonterías que decía lamentablemente el empresariado peruano y que los tienen en el problema en que están actualmente, un problema de desprestigio. Lamentablemente hoy Confiem está en un problema de desprestigio público, porque no es delito aportar una campaña, es una falta administrativa, no es un delito, pero sí hay un problema de moralidad, pues, ¿no? Pública, de ética pública, ¿no? De meterse en una campaña a decidir por quién tiene que votar la gente. Está muy mal y se notó cuando finalmente tuvieron que admitirlo, ¿no? Pero les digo, el 2011 es consistente lo que dice Barata. Barata no dice cosas que no tengan sentido, que sean un disparate, ¿no? Porque apenas la dijera, se notaría, ¿no? Que
no hay ni pies ni cabeza en lo que está diciendo. Tenemos acá un pedacito, cortesía de IDL Reporteros, que se han estado siempre a la cabeza de las primicias, y esta es la voz de Barata, hablando en portugués, pero se entiende perfecto, ¿ah? O sea, ¿o no, ¿tú lo entiendes perfecto? Sí, sí, sí. No, y abajo tiene letritas, se puede ir Letrita, leyendo. pero nuestros oyentes no ven las letritas. En streaming no sé si podemos bajar En el streaming de IDL Reporteros en YouTube, ¿ya? está al lado derecho hay Naila me avisa, ¿ya? Y yo lo enciendo a la vez que ella para que nuestros oyentes vean las letritas, nuestros televidentes, ¿no es cierto? Pero en general es un portugués a insistencia de la abogada de Keiko Fujimori, que se entiende perfectamente bien. Presumo que querían que hablara en portugués para que, si había duda, favoreciera a Keiko Fujimori, pero la verdad es que Barata recuerda, no todo con exactitud, pero muchas cosas sí de manera muy exacta. Recuerda la casa exacta en la que entregó el $1.000.000, Octavio Espinosa 220 San Isidro, que es la casa de Efraín Goldenberg, también ex ministro de Alberto Fujimori, amigo de Jaime Yoshiyama y socio de Jaime Yoshiyama, ¿no? Obviamente Yoshiyama y Augusto Bedoya han negado en todos los tonos tener participación alguna, y si Barata entregó algún dinero parece que se lo entregó un fantasma porque no fue a ellos. Negaron en un momento conocer a Barata, etcétera, pero aparentemente el fiscal está recolectando información suficiente que permite indicar que efectivamente esta donación existió y no fue contabilizada, cosa que obviamente Keiko Fujimori también niega, ¿no? Niega haber recibido dinero, niega que otros lo hayan recibido. Lo único que ha dicho últimamente es que no pone las manos al fuego por Joaquín Ramírez, ¿no? Que eso es raro, pero el resto sí, rarísimo, ¿no? Por el resto sí. Bueno, vamos a ver si estamos listos. Si nadie me dice estamos listos, sí, así que esperemos. Bajando, sí, ahorita está el video de IDL Reporteros. Bueno, mientras tanto les contaré que esta mañana iba a estar con nosotros Maritza García. Esperemos que la congresista Maritza García esté algún día con nosotros, porque cada vez que coordinamos una fecha, algo inesperado no sucede. Por ejemplo, nos dijo que ayer en la noche llegaba a Lima y resulta que no está en Lima, está en Piura, y resulta que su avión salía a las 6 de la mañana y se venía para acá, porque de Piura a Lima son 1:20, pero ahora resulta que el avión no ha salido de Piura todavía. Entonces, si no ha salido de Piura todavía, entonces tiene retraso. Ya chequearemos con el aeropuerto qué tan atrasados andan los aviones, pero nos parece bien raro. Hace una semana que estamos tratando, o más, de coordinar una entrevista con la congresista Maritza García, y es absolutamente imposible, ¿no? Lo cual me parece, siempre pasa algo raro, ¿no? Hay invitados así. Bueno, vamos. Ya lo tenemos. Lo tenemos. A ver, adelante. Faça uma exposição das circunstâncias nas quais o grupo empresarial Odebrecht ou empresas coligadas participaram ou tiveram alguma interferência direta ou indireta nas atividades do partido político Força 2011, ou Força Popular, nas eleições gerais da República do Peru. Odebrecht participou da campanha da senhora Keiko Fujimori, fazendo aportes à campanha de 2011. Né? Nós fomos contribuintes à campanha de 2011 e essa foi a nossa participação. 19. Fale a respeito das entregas de dinheiro a Keiko Fujimori. Explica as circunstâncias sobre quanto, como, onde, quando, por quê e para que foi ordenada a entrega desse dinheiro. Nós nunca entregamos dinheiro à senhora Keiko Fujimori, nem nunca falamos com a senhora Keiko Fujimori sobre nenhuma entrega específica. Nós aportamos ao partido Força Popular, e a pessoa que representava o partido era o senhor Jaime Yoshiyama. Com ele hemos conversado, com ele fizemos os aportes. Nós inicialmente aportamos 500 mil na campanha de 2011. Esse recurso foi entregue na rua Otávio Espinosa, 220, São Isidro. Era uma casa que eu, de fato, não sei de quem é, mas era uma casa. Marcaram lá e eu fui lá entregar.
E depois, justamente por haver apoiado o candidato Ollanta Humala, né, eu me senti na obrigação de aumentar, e por até uma sugestão, uma conversa com o Marcelo, onde ele disse: se você está se sentindo mal por haver apoiado ao Ollanta, aumente a participação da sua contribuição a Keiko Fujimori. E aí nós aumentamos 500 mil mais a Keiko Fujimori. E passamos então a contribuir com 500 iniciais e depois mais 500. Já no final do segundo turno, né, nós fomos convocados pela Confiep, que na época o presidente era o senhor Ricardo Bricenho. Nós, empresários, éramos uma mesa como essa aqui, tínhamos umas 10 a 15 pessoas. Os maiores empresários do Peru estavam sentados nessa mesa. E o pedido do senhor Bricenho era que a campanha de Keiko estava em dificuldades, que o candidato Humala estava crescendo, estava despontando, e que esperava que os empresários aportassem e ajudassem nessa campanha. E a partir desse pedido nós demos mais 200 mil, certo? Através da Confiep, à campanha de Keiko Fujimori. O senhor pode precisar um pouco as datas? Tiveram 500 mil, depois tiveram 500 mais mil, 500 mil? Exatamente meados de 2010, quando começa a campanha política, né? Depois, já final de 2010, depois de outubro, novembro, por aí, não sei exatamente a data, nós acertamos que íamos dar mais 500 para a segunda volta. E foi dado mais 500 para a segunda volta. E essa segunda parcela de 500 foi entregue, uma parte dela no nosso escritório, ao senhor Bedoya, Pancho Bedoya. Pancho Bedoya? Eu sei que é Bedoya, não sei se é Paco ou se é Pancho, eu acho que é Pancho Bedoya. Francisco, né? Não sei exatamente se é Pancho. Es Gustavo Bedoya y en realidad es Paco. Que Le também era dicen do partido, Pacho que Bedoya. trabalhava dentro do partido. E os 200 mil, eu não consegui encontrar como foi feita essa colaboração à Confiep. Eu não sei se a gente fez a entrega dos recursos à Confiep, se a Confiep nos sugeriu que pagasse algum tipo de propaganda, algum aporte diretamente a algum canal de televisão. Você fez os 200 mil? Os 200 mil finais. Tá. E esse foi feito já, creio que em março, abril de 2011. A respeito da geração desse dinheiro, eu acredito que tenha alguma pergunta específica, eu vou deixar então para frente. Perfeito. Están preguntando si entregaron el dinero en efectivo al señor Bedoya. Só esclarecer, em relação ao senhor Bedoya, o dinheiro foi entregue em espécie? Foi em espécie. Todos esses recursos, exceto da Confiep, que não exatamente não sei precisar, a Confiep é como a Fiesp daqui, foram entregues em espécie. De uma só vez? Os 500 mil, os primeiros 500 mil sim, depois foi parcelados. Tá, para o senhor Bedoya foi de uma única vez ou não? Não, Foi o senhor, esse entrega que aconteceu nessa casa Otávio Espinosa, na rua Otávio Espinosa, foi de uma vez, foi 500 mil. Eu me lembro que eu cheguei lá, tinha um escritóriozinho no lado esquerdo da casa, haviam 2 outras pessoas, né? E eu fui apresentado, mas não me lembro exatamente quem eram as pessoas que estavam aí, e foram entregues os 500 mil nesse evento. Estava em maleta, em saco? Estava em uma maleta, uma maleta dessas de ginásio, não sei como é que... E quem disse para o senhor entregar naquele local? A coordenação foi feita com o senhor Yoshama, Jaime Yoshama. Perfeito. E as pessoas, quando o senhor entregou, elas recepcionaram, já estavam esperando receber? Já estavam esperando receber. Era uma casa que imaginam que não é uma casa de campanha, era uma casa comum, uma casa muito grande e tal, e eu acho que ali havia alguns líderes do partido, mas que eu não sei reconhecer hoje.
César. Em relação à origem, como o senhor recebeu, nós vamos esperar a pergunta própria. Perfeitamente. 20. Se determinou-se a entrega do dinheiro a pessoas relacionadas ou ligadas com Keiko Fujimori. Explica as circunstâncias de quais, como, onde, quando, por quê, para que se determinou a entrega. Esse dinheiro foi entregue para a campanha, ou seja, a campanha do partido, a campanha da senhora Keiko Fujimori, ou seja, nós não temos exatamente como isso foi distribuído. Foi entregue ao partido, entendíamos que o senhor Yoshiyama era o líder do partido político, era o chefe do partido político, o chefe da campanha, né? E foi com ele que nos relacionamos durante esse período. O senhor em algum momento conversou com a senhora Keiko a respeito desses pagamentos? Não. Conversei com ela em algumas ocasiões, mas nós nunca conversamos sobre esses pagamentos. Se determinou-se a entrega de dinheiro a pessoas ligadas ao partido político Força 2011 ou Força Popular. Explique as circunstâncias de quando, como, onde, quando e por que se determinaram essas entregas. Essas entregas foram feitas pessoalmente por mim. Não foram entregas feitas por terceiros. Aqui a pergunta é: determinou-se a entrega de dinheiro a pessoas ligadas ou ligadas ao partido político? É o senhor Jaime Yoshiyama, que era o responsável, na época, pela campanha do partido. Perfeito. 23. Assinale-se Marcelo Bahia Odebrecht determinou a entrega de dinheiro ou entregou o dinheiro a Keiko Fujimori, ao partido político Força 2011 ou Força Popular, ou pessoas relacionadas ou ligadas. No evento da discussão do aporte dos 3 milhões ao Mala, onde eu manifestei que estavam completamente fora do contexto do volume de recursos que estava sendo entregues nas outras campanhas políticas, inclusive da candidata preferida, com mais possibilidades de ganhar a campanha, que era a senhora Keiko. Ao mostrar o meu desconforto com essa desproporção e com essa aposta que estamos fazendo, a meu ver, de forma equivocada, o Marcelo sugeriu que aumentasse a participação de Keiko para tentar um pouco equilibrar essa posição. Houve essa conversa por telefone, na mesma época onde ele sugeriu ou lhe recomendou o pagamento ao senhor Ollanta Humala. A decisão de doar 500 mil foi a do senhor? A inicial foi. O senhor tinha uma alçada? Eu tinha que fazer o seguinte, eu era quem definia quais são as contribuições em campanha e os valores. Eu preparava um e-mail, né, mandava esse e-mail para o Brasil, né, para o senhor Mameri, e o senhor Mameri autorizava. E aí entrava dentro do sistema de operação estruturada que procedia a disponibilizar o recurso. 24. Assinale-se Marcelo Bahia Odebrecht conhecia sobre a entrega do dinheiro ou entregou o dinheiro à senhora Keiko Fujimori ao partido político Força 2011? Marcelo não entregou nada, porque não era o papel dele, a entrega foram feitas por mim. Mas ele tinha isso na cabeça, porque de alguma forma ele até mencionou no depoimento dele em Curitiba, em novembro do ano passado. De qualquer forma, o senhor disse que no segundo momento o senhor conversou com ele a respeito. Exatamente. Bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento. IDL Reporteros ofrece una serial, o sea, nos van a pasar las 5 horas de la declaración de Barata día a día, ¿no es cierto? Momentos selectos, supongo, pero hay cosas de detalle que ya son interesantes. Vamos a hacer una pausa y regresamos para comentar lo que acabamos de escuchar. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos en A Pensar Más a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa, nuestra anfitriona en Lima, RSD, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, unidos todos a través de la señal de Sodomco.
Rosa María, los comentarios. Bueno, hay que decir una cosa que me dicen varios de nuestros oyentes por Twitter, ¿no? Es diferente leer a una persona que escuchar su propia voz, sí. ¿no? La voz de Barata se distingue muy claramente. Mertelo es el fiscal brasilero que le está haciendo las preguntas preparadas por la Fiscalía peruana. Y es muy claro, yo creo que aquí no hay mucha discusión. Cosas interesantes, lo primero es que él dice, para hacer estas donaciones se envía un mail al señor Mameri, ¿no es cierto? El señor Mameri autoriza y luego esto entra ya dentro de la División de Operaciones Estructuradas que dispone de los fondos. Entonces, hay un correo electrónico, hay una respuesta de Mameri, hay un trazado del dinero. Entonces no pueden decir que el dinero no existió. ¿Ok? Eso está clarísimo. En segundo lugar, Barata dice que en la casa en la que es recibido por Jaime Yoshiyama, que no es de él, efectivamente dice eso. Incluso la dirección. Claro, Octavio Espinosa 220, o sea, que no es una casa de campaña, que no es una casa de partido, que es la casa de Efraín Goldenberg, donde vive su hija además. En esa casa estuvo reunido no solamente con Yoshiyama, sino con otros líderes del partido cuyos nombres no recuerda, pero que yo creo que con una identificación fotográfica, ¿no es cierto?, podría recordar. Entonces, no solamente estuvo Yoshiyama, hay otras personas que estuvieron ahí. Entonces, Yoshiyama podrá tener la lealtad absoluta de los que estuvieron presentes, pero es evidente que hay alguien más que sabe lo que Barata dice, que puede confirmarlo. Luego, se equivoca en el nombre de Bedoya, porque Augusto Bedoya le dicen Pacho, no le dicen Pancho ni Paco, le dicen Pacho, que tal vez en portugués sea un apodo difícil, pero que es el que le corresponde. Y ahí sí dice que le entrega el dinero parcelado. Lo que sí tiene Barata es una confusión, yo creo, con las fechas, porque ubica la segunda vuelta antes de que esta suceda. Y de ahí yo presumo que se va a agarrar la defensa. Es decir, la segunda vuelta ocurre entre abril y junio, ¿no? Y él, si escuchas bien, dice enero a marzo. Y que entrega dinero en el 2010. Es posible, sí, una contribución inicial, ¿no es cierto?, en el 2010. Pero probablemente sea los primeros días del 2011 cuando se empiezan a entregar las contribuciones, porque acuérdense ustedes que la lista se inscribe en enero del 2011 y la lista parlamentaria en febrero del 2011. Y la campaña arranca fuerte, ¿no es cierto?, en febrero, cuando se inscribe. Arranca, digamos, enero, febrero y marzo, y luego tienes abril y mayo para ir alrededor de la primera semana de junio de elecciones. Entonces ahí hay cierta confusión con las fechas, salvo que dieran el dinero muy adelantado. Y acá viene el problema, que lo vuelvo a explicar, igual como lo explica Marcelo Odebrecht. Es decir, por encargo de Lula, el Partido de los Trabajadores había pedido que Odebrecht sea el conducto para llevar el dinero al Perú y que ellos querían entregar $3 millones. Y Barata dice que eso era desproporcionado, y tiene razón, para el estándar de contribuciones que se hacían. Es decir, si a Alan García en el 2006 solamente habían colaborado con Alan García y con nadie más, y le habían dado $200.000, y a la candidata que ellos señalaban era favorita, le estaban dando $500.000, ¿cómo podían darle $3 millones a otro? ¿No? Evidentemente no era, lo que falta aclarar es que si era plata de ellos o parte del Partido de los Trabajadores, pero evidentemente no era los estándares que Barata consideraba que podían ser dables, pero como Marcelo Odebrecht explica también en su declaración, era un encargo de Lula, y había que hacerlo con cargo a las cuentas del Partido de los Trabajadores, a quienes ellos entregaban dinero también. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Barata? Hay que aumentarle a Keiko. De ahí la anotación de Marcelo Odebrecht. Uno no aumenta cuando no has dado nada, pues, ¿no? Y ya para el aumento sí señala que no es Jaime Yoshiyama, sino es Bedoya el que recibe el dinero. Parcelado, quiere decir en partes. Ahora, nuestros oyentes tienen muchas preguntas y alguna de ellas es ¿por qué el señor Barata no puede mentir? Hay varias razones. La primera, porque se va preso 20 años. Está declarando frente a un fiscal brasilero. Él está acogido a una delación premiada en Brasil. Y todo lo que le pregunte el fiscal brasilero que él le mienta es causal inmediata de mandarlo de regreso a prisión. Como testigo está en Perú. Está como testigo. Ahí hay confusión. Así es. A ver, vamos a ver. Es un testigo en Perú, Ya. en este caso. Pero en Brasil es parte de un proceso.
y le pueden preguntar sus actividades ilícitas en el mundo entero. Entonces, lo que se ha hecho por un mecanismo de colaboración entre fiscalías es que se le pregunte dentro de su proceso de delación premiada en Brasil. Ahí Entonces, cambia toda la figura. no hay forma de que mienta. Ahora, siempre puede mentir. Es evidente que olvida detalles, o sea, no me acuerdo cómo se llamaban todos los que estaban ahí, pero sí se acuerda de otros detalles, por ejemplo, la dirección exacta de donde tuvo que ir. Ahora, yo presumo que él ha tenido tiempo para ir recopilando, ¿no es cierto?, en su memoria, nombres, datos, etcétera. Por ejemplo, en una parte en la que no hemos escuchado, donde dice que efectivamente una actividad benéfica, ¿no es cierto?, recién en el 98, mucho antes de que ella fuera siquiera soñara con ser candidata presidencial. Y que ha conversado con ella, muchas veces se ha dicho, sí, en reuniones sociales, pero nunca le ha mencionado el dinero. Se considera de mal gusto pues hablar de plata con los candidatos. En fin, ahora, hay que decir una cosa. Tenemos en este momento un ataque troll, Sí. ¿no? Se están riendo acá todos, en el Facebook sobre todo. Esos videos, esos audios son falsos. No son falsos. Son los audios de la declaración de Barata. Miren, los trolls ya trataron de desprestigiar a Gustavo Gorriti. ¿No se acuerdan del hashtag miento como Gorriti? Cortesía también de la Fiscalía de Perú, hay que decirlo, ¿no? Que decía que lo que había dicho Gorriti no se ajustaba a la verdad. Y se ajustaba perfectamente a la verdad, por supuesto. Bueno, ya, miren, ¿saben qué? Búsquense otro trabajo. Este se les va a acabar. Es evidente que Keiko Fujimori está embarrada hasta el pescuezo. Como todos. No la hace mejor ni peor, pero como todos. O sea, es así de claro. Este es mi trabajo. Mi trabajo es comentar sobre lo que está pasando. Acá Julio Young. ¿Qué sería de tu vida, RMP, si no existiera Fuerza Popular? Tu vida no tendría sentido, estarías sin chamba. Pobrecito. Mire, de verdad, busquen otro trabajo, porque este se va a acabar. Háganle caso a Kenji. De verdad, busquen otra cosa que hacer. El problema es el siguiente. Esto es un asunto complejo y grave. Y hay que tratar de discutirlo con calma, ¿no es cierto? Pero en fin, lo que todos creíamos, me dicen acá, aumentar 500 a Keiko, ya tiene voz. Ya tiene voz. Y la voz es muy clara, ¿no es cierto? El 13 de octubre del año 2017, Giancarlos Campos me recuerda, Keiko Fujimori dijo ante la Comisión Lavallato que no conocía a Jorge Barata. No lo conocía. O sea, nunca lo había visto. Jorge Barata dice lo contrario. Entonces, eso es... Miente. Eso es clarísimo. Miente. No lo conozco. ¿A quién dice la verdad? ¿No es cierto? Esto es complicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice ante una comisión. Si no, ¿cómo? ¿Cómo haríamos? ¿No? Si no, ¿cómo haríamos? Miren lo que le pasó al presidente Kuczynski por decir que no tenía ninguna relación laboral con Odebrecht. Miren lo que pasó. Se abrió la caja de Pandora. 3 relaciones. Varias relaciones. Y después, posteriores, sobre todo durante y posteriores a su mandato como ministro. ¿Qué más tenemos que te estás riendo? MG, graciosísimo ese. Se buscan trolls. Y se les va a dar tappers. Y se les va a dar tappers, claro. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay mucha plata para tappers, pues, porque se van acabando las fuentes de financiamiento. O sea, en realidad, las posibilidades de Keiko Fujimori para el 2021 son difíciles en este momento. Muy difíciles. Tanto así que hay una guerra a muerte que deberían reflexionarla mejor para vacar al presidente de la República y colocar a Vizcarra en su lugar. ¿Eso beneficia a Keiko Fujimori? Keiko Fujimori cree que sí la beneficia. ¿Es verdad que Vizcarra va a ser funcional a los intereses de Keiko Fujimori con tal de ser presidente del Perú? Esa parte la dudo, ¿ah? La dudo. Entonces tal vez no le beneficie que esté Vizcarra. ¿Tiene un compromiso de Vizcarra? Es un enigma esa parte, ¿no es cierto? Pero en este momento, la verdad es que ella está en una situación muy delicada por estos procesos. Yo reitero lo que siempre les he explicado. Si todos fueran honestos, ¿no es cierto?, dirían la verdad. Roque Benavides, el presidente de la CONFIEP, ha dicho la verdad. Se puede comer la vergüenza pública de haber hecho algo que éticamente pues es bien discutible, pero por lo menos ha dicho la verdad. Si todos dijeran, sí, pues sí recibimos, ¿cuál es el problema?
¿no? ¿Por qué no se sientan todos juntos, ¿no? Conversan Alan con Toledo y con Keiko y con Humala y hacen un comunicado conjunto y dicen, efectivamente, señores, todos hemos recibido. Como dicen los gringos, so what? ¿Cuál es el delito? Si no es delito, pues deberían ¿Cuál es decir el la delito? verdad. ¿Cuál es el delito? Porque la acusación, ojo, es por lavado de activos, ¿ok? Entonces, eso significa que Keiko Fujimori, ese $1.000.000, lo mete en la economía peruana, digamos, lo lava, porque procede de una fuente ilícita, para un beneficio potencial a Odebrecht. Y ella nunca llegó a ser presidenta. O sea, que ni siquiera hay la sospecha de que hubo un beneficio potencial. O sea, es facilísimo de decir, no fui, o sea, sí lo recibí, pero nunca llegamos a ningún acuerdo en nada. Claro, podrían acusarla de actos preparatorios para cometer otro delito, pero es muy lejano ya. ¿De qué te ríes? Tú miras el Facebook y te ríes. Es que Los son trolls. muy creativos, ¿no? La gente que le contesta a los trolls dice, buen día, consulta para los trolls. ¿Quién les paga? ¿No será lavado de activos? Aumentar 10 solcitos a los trolls. Aumentar 10 a los trolls, sí. Aumentar 50. Y yo sé que es un trabajo mal pagado, heroico, ¿no? Porque son muchas horas de trabajo, los meten a un cuarto con 30 computadoras y los sientan y cada uno tiene que tener 10 cuentas, es horrible. Pero bueno, ya los conocemos, ¿ah? O sea que es clarísimo. Pero parece ser, también clarísimo que Keiko y Barata se conocen desde fines de los 90, cuando Keiko Fujimori fue primera dama. Tal vez ella no lo recuerde, pero él la recuerda bastante bien. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 38 minutos, continuamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y Rosa María, mucha gente está preguntándonos a través del Facebook Live si Keiko Fujimori debería tener ahorita impedimento de salir del país. Por lo menos, ¿no? Y cárcel, igual que, porque bueno, es la misma situación. Dicen yo siempre he sostenido que a Ollanta y a Nadine Heredia no les toca la cárcel. Por lo tanto, siendo coherente con esa posición, debo decir que a Keiko Fujimori no le toca la cárcel. La prisión preventiva es una medida de emergencia, como se dice, residual. Es lo último que te queda, ¿ya? Porque si no tendrías que darle prisión preventiva a todo el que delinque sin proceso. ¿No es cierto? Todo aquel que haya delinquido sin que haya medio proceso y sin que haya flagrancia, tendría que ir preso, bajo ese criterio. Lo que pasa es que hemos caído en las manos de jueces caneros, que quieren sangre para el populacho y les gusta, y la gente grita, sí, tienen que ir a la cárcel, los ricos al cadalso, ¿no? Entonces, claro, frente a eso, pues no hay... Pero yo sí creo que Keiko Fujimori merece un sistema justo, y que sus actos tienen que ser juzgados de acuerdo a la ley peruana, no de acuerdo al griterío. Para ser equitativos tendría que ser en la cárcel ahorita. No, para ser equitativos Ollanta Humala y su esposa debería salir, al revés. Es al revés, exactamente al revés. Es decir, a Ollanta Humala y a su esposa ya estamos ahorita cumpliendo 8 meses de prisión preventiva. 8 meses de prisión preventiva, papá y mamá. O sea, eso no se ha visto nunca en la historia de la política peruana. Que a una pareja la metan presa, ¿no es cierto? Y a sus hijos los dejen en total desamparo. Eso nunca, yo nunca he visto un acto de venganza de ese calibre, ¿eh? Y eso tiene que pesar sobre las conciencias de quienes han ejecutado esto, porque de verdad que yo no tengo, como ustedes saben, ninguna simpatía por los actos del gobierno de Ollanta Humala, porque considero que cometió no solamente muchos errores políticos, sino muchos errores incluso hasta jurídicos, ¿no? Pero yo no le deseo eso a nadie. O sea, yo no quiero que el señor, qué sé yo, Alan García y su pareja actual vayan presos juntos y que su niño se quede en total desamparo. O sea, me parecería una crueldad. Que el político vaya preso por lo que ha hecho, sí, pero eso de meterlo preso con su esposa y a ella otro penal para que no se vean y para que no hablen con sus niños y que tengan que someterse a un régimen de visitas horroroso. Porque hay que decir una cosa, pero Pablo Kuczynski puede decirle a varios que él vive muy preocupado por la situación de los Humala, ¿no? Que él es un ser humano, pero las condiciones carcelarias de Nadine Heredia corresponden al Ministerio de Justicia. Y a Nadine Heredia los primeros meses, y creo que hasta ahora, le entregan 2 botellitas de agua diarias para que se bañe.
Eso es todo lo que le dan. Entonces, que no me vengan a mí con el cuento que están muy preocupados por sus niños, porque eso es un cuentazo, pues. Acá ha habido una venganza clarísima dirigida por Alan García y por Keiko Fujimori, básicamente contra los Humala. El afrofujimontesinismo, como dice, o sea, la maldad como bandera, ¿no? Hay que meterlos presos. Y cuando se dan cuenta que la ola se les viene encima, porque así es la vida, pues. Lo que tú le haces al otro se te cae encima a ti. Así es. Entonces ahora sí piden por favor que haya clemencia para todos, trato igual para todos. Sí, pues si hubiera trato igual para todos, todos tendrían que estar presos. O sea, ¿qué hay en el caso de Nadine Heredia? Una anotación de su puño y letra en una agenda personal sobre los fondos de su campaña. Eso no es delito. Con eso la han metido presa. Y la declaración de Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto? Muy bien. Y la de Barata. ¿Qué hay contra Keiko Fujimori? Una declaración de Barata, una declaración de Marcelo Odebrecht, lo mismo, y una anotación en la agenda de Marcelo Odebrecht sobre la plata dada a Keiko Fujimori en la misma campaña, 2011. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué no reciben el mismo trato? Ustedes dirán, bueno, es que Ollantumala puede fugarse del país. No tiene ningún pasaporte extranjero. Keiko Fujimori. No, perdón, Ollantumala. No, Keiko sí. Por eso, pues ahí vamos. Ollantumala no tiene pasaporte extranjero, su esposa no tiene pasaporte extranjero y sus hijos no tienen pasaporte extranjero. Keiko Fujimori está casada con un norteamericano, ya que tiene DNI, por cierto, porque mantiene su nacionalidad norteamericana, tiene sus hijas con nacionalidad norteamericana y ella el día que quiera puede pedir la nacionalidad japonesa. O sea, tiene a dónde huir y a toda velocidad. ¿Quién tiene mayor peligro de fuga? Keiko Fujimori. Entonces, ¿por qué la justicia? ¿No es cierto? Porque evidentemente el fiscal que conoce la ley sabe que no le corresponde y no la va a solicitar. En cambio, el fiscal Juárez Atoche, que quiere hacer lo que le da la gana con la ley, se la solicitó al más canero de los jueces caneros del Perú, a Richard Concepción Juan Carguancho, y los mandó a la cárcel. Y no solamente eso, sino que la superior lo ratificó y la Corte Suprema no quiso ver la casación. Muertos de miedo. ¿De miedo a quién? Eso es lo que hay que preguntar. ¿Qué tanto miedo le tienen en el Poder Judicial a la liberación de los Humala? ¿Por qué hay que verla en el Tribunal Constitucional? Porque se mueren de miedo en el Poder Judicial. Como se mueren de miedo de dictar prisión preventiva para Alan García, o se mueren de miedo de dictar prisión preventiva para Keiko Fujimori. ¿Por qué se ha demorado un año la extradición de Toledo? Un año. Recién la Corte Suprema va a ver el caso esta semana. O sea, ¿por qué se ha demorado un año? ¿Qué miedo tienen? ¿Cuál es la protección? O sea, es evidente para cualquiera a simple vista que el trato ha sido diferenciado. El trato ha sido diferenciado. Este par de señores culpables o inocentes tienen 8 meses en la cárcel. Si algún día los condenan, les restarán por lo menos los 8 meses de prisión. Por ahora. La prisión preventiva simple es 9 meses. Van a alcanzar ahorita. Para casos complejos 18 y se puede ampliar a 36 meses. ¿Hay gente presa en el Perú 36 meses sin condena? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Hay gente que ha estado presa sin condena 36 meses y ha terminado absuelta? Ah, conozco varios casos. 3 años preso y terminas absuelto. ¿Y quién te repara todo lo que has perdido? Nadie, porque tú podrías demandar al Estado por una reparación civil. Puedes, estás en tu derecho a ver qué juez te da reparación civil, porque eso es reconocer que la culpa es del Poder Judicial. ¿Y qué juez te va a dar eso? Y los jueces, cuando hacen sentencias que el público no entiende, lo que yo critico mucho, no socializan sus fallos, es decir, no le explican a la población por qué fallan de determinada manera. ¿Y quiénes tenemos que socializar los fallos? Los periodistas. Y los periodistas que muchas veces no están preparados y no entienden los fallos y se guían por sus prejuicios, por sus, no sé, por sus ambiciones, menos por el Código Penal y entender el proceso. Nadie lee el Código Penal, nadie entiende el proceso, nadie sabe nada, todos para adentro. El mismo es el mismo caso de los constructores. O sea, han liberado a 3 y 2 siguen presos. Explícame eso. Y todos estaban por el mismo caso. Lo que pasa es que tienen distintos abogados. Es esto la explicación. Y caen. Entonces, si están juzgados, no están ni siquiera juzgados. Están investigados por exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que unos tienen más plata, tienen más apellido,
Entonces hay que meterlos a la cana, todos adentro. Festival de cana. Eso no es justicia en ninguna parte del mundo, eso es un ajusticiamiento. Y lo terrible es que el Poder Judicial está a cargo de esta barbaridad. Mientras que, como digo yo, por prejuicios también de los jueces, por poca formación, por falta de capacitación, hay delitos que no les interesa. Entonces, soltar a un violador, está bien, no pasa nada. No pasa nada, la policía no recoge ni la denuncia. Vamos a tener el caso esta semana, ¿no es cierto, Abel? El Tribunal Constitucional le ha dado la razón a una mujer que fue violada hace 13 años. Hace 13 años fue violada por su jefe en un ambiente laboral, en una practicante, en un estudio de abogados. Ella denunció al jefe y la fiscalía archivó el caso. Ella apeló la apelación y la fiscalía le volvió a archivar el caso. Y se fue en una acción de amparo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. Le ha dicho que la fiscalía no ha fundamentado correctamente el archivo del caso. Un caso que tenía abundante prueba, producida por ella. Y tenía audios y tenía pruebas más o menos suficientes para iniciar un proceso, por lo menos. Le negaron el derecho al proceso. Entonces, ahí sí, pues cuando se trata de violar mujeres o golpear mujeres o pegar mujeres, ahí, cuando el pueblo grita mucho, una preventiva de 9 meses. ¿Ya? Y de ahí lo sueltan. Pero procesos, no. Sobre todo mujeres adultas. En niños ya se ponen un poquito más sensibles, ¿no? Pero en mujeres adultas, cualquier cosa. Entonces el Poder Judicial no lo entiende nadie. Ese es el problema. Y cuando no lo entiende nadie, en un estado en el cual nadie entiende al presidente y nadie entiende al Congreso, el deterioro institucional pues es absoluto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a hacer una pausa, eso sí podemos hacer. Pausa. Y regresamos para hablar un poco de la nueva estrategia del presidente de la República y de sus ministros. La estrategia Yo amo a Vizcarra. ¿No han visto? ¿No han visto ayer? I love Vizcarra. No. Uy, varios ministros. ¿Sí? No, varios ministros. Ahora ya no es traidor. No, nadie le ha dicho eso. Estamos seguros de que va a ser súper leal. ¿Y qué pasó con el doctor Borea? Después nos cuentas. No, ¿Qué te puedo decir? La sensualidad del poder. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santo Domingo en Chimbote y la anfitriona Radio Santa Rosa en Lima, también gracias a Radio Huánuco y Radio La Voz de Ayacucho. Rosa María. Acá César Casasola me hace una pregunta bien interesante. Buenos días, Rosa María. Una consulta. Si el dinero de Humala es de los sobornos que daba Odebrecht al Partido de los Trabajadores, ¿no sería delito a diferencia de los otros aportes de Odebrecht que fue de su propio dinero? A ver, yo considero que en ningún caso es delito porque tienes que probar lavado de activos. Y vuelvo a explicarlo por enésima vez. ¿Qué cosa es el delito de lavado de activos? Hay una actividad ilícita, primero, que desarrolla cualquier tipo de delito. Puede ser narcotráfico, trata de mujeres, minería ilegal, robos, asaltos, mafias, sicariato, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Existe esa actividad. Esa actividad tiene dinero. No lo puede usar porque si lo usa, ¿no es cierto?, se nota. Y si se nota, los captura. Muy bien. Entonces tiene que colocar ese dinero en la economía a través de actividades lícitas. ¿Cómo lo hace? Utilizando testaferros. Y esos testaferros blanquean en esa actividad lícita, sea cual sea un hotel, una farmacia, lo que sea, la renta de estos mafiosos. ¿Para qué? Para después devolvérselas. No para que se quede ahí, ¿no? En manos de ellos, porque ya no serían lavadores, serían ratero de ratero, ¿no? El ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero, o sea, esa es la figura. Entonces, cuando tú das donaciones de campaña y evidentemente no tienes ninguna expectativa, porque tienes expectativa de que uno gane, si le das a todos, uno gane y que ese uno te haga un favor. Pero puede no hacerte ningún favor. Entonces, no se completa en ninguna parte el círculo de la actividad de lavado de activos. O sea, el Partido de los Trabajadores no es una organización criminal.
Odebrecht no era en el 2011 una organización criminal, ni en el 2006 era una organización criminal. Era una organización que contrataba con el Estado peruano y con otros estados. Entonces, no hay organización criminal, no hay dinero ilícito, no hay testaferro, no hay devolución. ¿Dónde miércoles está el lavado? Yo me sigo rompiendo la cabeza, no lo veo. Caso Toledo, caso perfecto de lavado. ¿Por qué? Hay un hecho ilícito, un cohecho. Toledo recibe una coima. No se la puede gastar, tiene que lavar el dinero. ¿Cómo lo lava? Busca un testaferro. ¿Quién es el testaferro? Maiman. Maiman es un hombre rico. Mezcla sus recursos propios con los recursos recibidos, ¿no es cierto?, de la coima, y crea luego de varios años unas empresas en Costa Rica, y esas empresas luego compran unos bienes en el Perú para el disfrute de Toledo, aun cuando no están a nombre de Toledo. Círculo perfecto de lavado. Entonces ahí sí hay cohecho, clarísimo, y colusión, más lavado, ¿ya? Y el colaborador eficaz es Maiman, en ese caso, que cuenta toda la historia, si no, no se hubiera podido contar. Más Barata cuenta dónde pusieron la plata, y Maiman cuenta cómo hicieron el lavado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el caso de las donaciones de campaña no hay ese camino. Hay gente que dice, ¿qué pasa con el que se tira la plata para comprarse una camioneta? No está prohibido. Tampoco está prohibido, pues. ¿La caja 2 puede considerarse como una fuente de dinero ilícito? Lo que pasa es que eso está tratando de probar la fiscalía, ¿ok? ¿Por qué? Porque la caja 2 es, como incluye la construcción, cualquier caja que se utiliza para pagar coimas. Entonces, es una fuente de dinero para hacer operaciones ilícitas. No es una caja ilícita per se. Igual el Partido de los Trabajadores no está haciendo, o sea, si dispone de dinero que le llegó de manera ilícita, porque Odebrecht le colabora al Partido de los Trabajadores, y eso no es lícito en Brasil, pero luego le manda la plata a los peruanos, porque quiere colaborar con los peruanos, entonces eso no está tipificado en el Código Penal. No está. O sea, ojalá estuviera. Reitero, me encantaría que estuviera. Pero, ¿qué pasa? A los congresos no les da la gana de que esté. Miren, recién se tiene que rendir cuentas de plata de partidos desde el año 2003 con la ley de partidos políticos. Antes no había una sola norma sobre financiamiento de partidos políticos. Antes del 2003 no hay nada que se pueda investigar. No hay ni siquiera normas de carácter administrativo. Normas penales no hay. Entonces, a todos les imputan el delito de lavado, que es un delito con penas altísimas. A todos los convierten en organización criminal para poderlos meter en preventiva 18 meses o pedir 36 meses y así cualquiera, pues. El caso de Nadine Heredia es una persona que está investigada ya 4 años. O sea, durante el gobierno de Humala no se podía investigar, pero Nadine Heredia fue investigada casi desde 2 años antes de terminar el mandato. Y ahí estuvo la mano de Alan García en definitiva. Y miren, ya se van a cumplir 2 años de terminado su mandato, o sea, debe tener de 3 a 4 años de investigada, sin que se le acuse. Y por último, siempre en derecho hay la aplicación de medidas menos restrictivas de derecho que cumplan el mismo fin. O sea, la eficacia de la medida, ¿no es cierto?, siempre tiene que ser la medida más eficaz con la menor restricción de derechos. ¿Por qué no les dieron arresto domiciliario? Con arresto domiciliario no se iban a ir a ninguna parte. Le pones policía afuera y están dentro de su casa. ¿Por qué los tenías que mandar a un penal? ¿Por qué a Nadine Heredia la tenías que meter con las terroristas? En el mismo pabellón de las terroristas. En un penal de máxima seguridad. ¿Por qué? Porque eso sí es el Ejecutivo, ¿eh? Eso no es el Poder Judicial, eso es el Ejecutivo. ¿Por qué? Entonces, esas son preguntas que todo el mundo se hace, no solamente yo. Algún día tendremos las respuestas, estoy segura, pero yo creo que se trata de una venganza. Una venganza que se ha complicado en el camino, que cada vez es más rochosa, si quieren, y que no tiene balance con las otras personas, ¿no? Bueno, María, Vizcarra Lover. Vizcarra Lover, tenemos que hablar, hay los Vizcarra. Bueno, no sé si han dado cuenta, pero la semana pasada el presidente comenzó con esta estrategia de hablar de los traidores en Puno. No dijo nombres, ¿no? Gilbert Violeta diciendo que tenía que hacerse presente Vizcarra y que hablara, Cheput igual, que hable, ¿no? Y de repente ayer salen varios ministros, entre ellos la presidenta del Consejo de Ministros, a decir, yo estoy segura que si al presidente lo vacaban,
lo vacan, renunciamos los 2 vicepresidentes y todos los ministros, pues somos absolutamente leales al presidente. ¿Ah? El ministro Ferreiros también hizo declaraciones que nunca declara. No, el señor Vizcarra siempre va a estar al lado del presidente. Estoy segura que es una persona absolutamente fiel. ¿Hablaba con él? No, pero yo lo conozco, no, es muy fiel. A los Vizcarra. Entonces, en él parece ser que en el seno del Consejo de Ministros se ha discutido que en vez de tratarlo mal, mejor lo tratamos bien. Que no es una mala estrategia, tratar bien a las personas, ¿no es cierto? Siempre es mejor que tratarlas mal. Y porque el juego de Vizcarra todavía no se entiende. Es un enigma, en realidad él es un enigma. ¿Qué es lo que quiere? Yo creo que él quiere, como todos los peruanos, lo mejor para el Perú. Muy bien. Y lo ha escrito, ¿no? Ya, ¿qué es lo mejor para el Perú? Esa es la gran pregunta que él tiene que responder. Porque lo que quiere Keiko Fujimori no es pues lo mejor para el Perú. Lo que quiere Keiko Fujimori es que la libren de todos los procesos penales que podría tener. ¿No es cierto? Consolidar su partido y llegar a la presidencia del 2021. Lo que quiere Kenji Fujimori es que su papá no regrese a la cárcel. ¿No es cierto? Y si hay un presidente PPK o Vizcarra que lo ayude en el fin de que su padre no regrese a la cárcel, ahí estará. Lo que quiere PPK es quedarse en el poder lo máximo posible. Lo que quieren los ministros de PPK es que quedarse en el poder lo máximo posible. Ya, ¿qué quiere Vizcarra? ¿No? Siempre es atractivo ser presidente del Perú, pero no puedes ser presidente del Perú si no tienes partido y si no tienes en este momento un Congreso que te apoye mínimamente. Eso es lo que no tuvo PPK. ¿Por qué lo va a tener Vizcarra? O sea, Vizcarra se sienta, ya, esto no lo ha tenido pero Pablo Kuczynski. ¿Por qué lo voy a tener yo? ¿Porque me lo ofrece Keiko? Pues si Keiko no tiene palabra. Está probado que no tiene palabra. En política tú tienes que tener palabra. No la tiene. O sea, sus compromisos no los cumple. La fiscalía ha liberado ayer a Vizcarra de todo. Eso o sea, te prueba. Le ha preparado el camino. Eso te prueba el nivel de interferencia política que hay. Miren, Vizcarra nunca debió haber sido denunciado por procurador anticorrupción. Nunca. Porque no había hecho nada incorrecto y eso era clarísimo. Pero eso era clarísimo en febrero o marzo del año 2017. ¿Te das cuenta? Hace un año. Y un fiscal eso lo desecha de plano. ¿Se demora un año? ¿Un año en archivar? No te pases, pues. O sea, la gente, como dice, yo nací de noche, pero no nací anoche, pues, ¿no? ¿Cómo se ríe? Es verdad, pues, o sea, que justo ayer, además, cuando Keiko Fujimori lo dice en la entrevista de Beto Ortiz, o unos días después creo que lo dice, ¿no? A Vizcarra le han archivado todos los procesos. ¿Cómo lo sabía? Si ayer se ha hecho público. Tiene gran capacidad de información dentro de la fiscalía. ¿No? Entonces, evidentemente hay un interés. Vizcarra sea el presidente. De que Vizcarra sea el presidente. No, manifiesto. Lo ha dicho Keiko Fujimori. ¿Y por cuánto tiempo sería presidente? Es la otra pregunta. Eso es lo que él se debe estar preguntando. Es decir, ya, esto puede ser una celada. Me están llevando, ¿no es cierto?, a una situación en la cual yo tengo que aceptar y luego resulta que voy a ser el pelele o voy a ser simplemente una persona hackeada que no va a poder gobernar. Pero es verdad también que Vizcarra no fue informado por el presidente de sus negocios con Odebrecht, que se enteró como se enteraron los demás ministros y nos enteramos todos. No es una persona que haya conocido de esa situación con anterioridad y también tiene todo el derecho a pensar, yo quiero tener una carrera política y no quiero estar mezclado en los contubernios del presidente con Odebrecht. ¿Por qué me voy a manchar yo? Y tiene en eso toda la razón. En el tema del indulto tampoco conocía, creo. Exactamente, el tema del indulto también se le ocultó. Tampoco le pidieron su opinión. Y le dijeron, tú tienes que renunciar. Que es una estrategia lógica. ¿Por qué? Porque cuando al Congreso le dices, mira, nos vamos todos, o sea, se van ustedes, pero nos vamos nosotros, pero se van ustedes. Porque si Vizcarra y Mecha Arauz renuncian en el caso de vacancia, hay que convocar elecciones generales. Y ahí Keiko Fujimori no saca 73 congresistas de ninguna manera. Todo el mundo ha visto lo que ha hecho. Todo el mundo ha visto lo que ha hecho. Además, todos los partidos, digamos, que están embarrados con Odebrecht, desaparecen.
desaparecen. Lo que van a tratar de hacer es que todos los que no están embarrados estén embarrados. Entonces, nadie quiere de la clase política peruana elecciones adelantadas. Y eso está en manos de Vizcarra. Vizcarra puede hacer la celada él. Decir, sí, yo quiero ser presidente, váquenlo, no hay ningún problema. Y en el instante que lo vacan, él renuncia. Y nos vamos a elecciones. Pero eso nos deja a todos inciertos. No tenemos... Hay muchos escenarios para... House of Cards, olvídate, en el Perú es un Chancay de a medio, ¿no? Es terrible. Pero es así. O sea, ¿cuál es el juego de Vizcarra? Eso es un enigma. Nadie lo sabe. Y probablemente ni siquiera lo sabe el propio Vizcarra. Porque tiene que tomar, después de pensarlo mucho, una decisión. Pero es una decisión que tiene que sentarse a ver pros y contras de los dos lados. O sea, ya, soy presidente, qué bonito, soy presidente, ¿no? Y después, ¿con quién voy a gobernar? ¿Con una izquierda que me quería censurar por el caso Chinchero? ¿Con los fujimoristas que también me querían crucificar por el caso Chinchero? ¿Que no son leales? ¿Que cambian de parecer? Para hacer un pelele, porque ya me van a impedir censurar gabinetes, me van a censurar ministros sin que yo pueda hacer cuestiones de confianza, me quitan todas mis potestades como ejecutivo. Entonces, yo no, ¿para qué? ¿Y quemarme? ¿Y pasar a la historia como la persona que traicionó a Kuczynski sin dar ningún indulto? No me ayudó en lo de Chinchero, me dejó solo. Entonces, ¿cuál lealtad? Si a mí, conmigo han sido desleales desde el primer momento. Entonces, debe estar sentado en esa balanza complicada de tomar una decisión. Jorge Daniel nos dice, Rosa María, ahora con las interpretaciones nefastas del Congreso, ¿crees que sean elecciones generales o solo una elección para escoger al presidente? No, tienen que ser elecciones generales. Si no, de verdad que salimos a la calle. No sean, ya es el colmo. Pero no solamente para elegir presidente. ¿Qué presidente vas a elegir con ese Congreso? Es imposible. Yo lo que creo es que una de las reformas electorales que tiene que haber en algún momento es que primero elegimos Congreso. Sí, es verdad. Perdón, primero elegimos presidente y después elegimos Congreso. Porque no sabemos si le vamos a dar mayoría o no. Yo quiero saber primero quién es el presidente y después elijo el Congreso. Debería hacerse así siempre, ¿no? Es una propuesta que Fernando Tuesta tiene hace 20 años, que es en la segunda vuelta se vuelta por Congreso. Entonces ya sabes cuáles son los dos que están entrando. Así es. Y tú decides, puedes votar por una lista tercera, también, para darle balance al Ejecutivo. Habría equilibrio totalmente. Pero habría un mejor equilibrio. Claro que sí. Y además no vas a ciegas. El votante va a ciegas. ¿Ya? Y escoger sin conocer no permite usar la libertad. Nos vamos. Nos vamos, Rosa María. 9 y 7, hasta Muchas mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.